Sí, nos vemos ahora sí y ahora sí vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos ya hayan comido, esperamos estén todos listos porque vamos a iniciar con esta siguiente ponencia, ¿de acuerdo? Es un gusto tenerlos a todos aquí. Desde saludos desde Papantla, Veracruz. Los vemos y los escuchamos muy bien. Perfecto. Si tengo fallas de audio, por favor, comentármelo en el chat si hay algún inconveniente para este tema. Vamos a ver a continuación lo que es el tema de CityPad UOEA. CityPad UOEA enfocado al tema de CityPad UOEA enfocado al tema de seguridad o análisis de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy yo, parece que estoy dormido, pero no estamos despeinados. Pues listo, vamos a continuar. Vamos a continuar. Este es otro curso, otra sesión. Este está muy interesante, les va a encantar por el tema de la seguridad patrimonial. Si ustedes están a cargo del HSE en su organización o se dedican a suministrar servicios relacionados a HSE, lo que es patrimonial es un área con un gap tremendo de oportunidad y donde hay bastante rentabilidad en cuanto a temas monetarios, ¿de acuerdo? Bueno, para lo siguiente nosotros vamos a abordar el análisis de vulnerabilidad. Lógicamente tenemos que tocar todos los puntos o lo que más se puede en temas de OEA y CityPad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la intención, el propósito de esta sesión? Es que ustedes conozcan las generalidades de la certificación OEA y CityPad para la reducción del riesgo en la cadena logística y de suministro y fortalecer su seguridad corporativa, de transporte, física y del personal. ¿De acuerdo? Es un tema muy extenso, es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de digerirlo lo que más sea posible para ustedes. Bueno, ¿de dónde nace esta sesión, este curso? Va enfocado a temas del Custom Trade Partnership Against Terrorism, que está ligado al tema de la Asociación de Aduanas y Comercio en contra del terrorismo por la Agencia de Fronteras y Protección en Estados Unidos, ¿de acuerdo? La CBP, muy conocida CBP, el tema fiscal aquí en México, el SAT y la Organización Mundial de Aduanas, que prácticamente la Organización Mundial de Aduanas ya es en todo el mundo, es a nivel internacional, y Estados Unidos se maneja más ligado al tema del CityPad. Sin embargo, los dos son líneas muy ligadas, son dos instituciones que están relacionados casi al 100%, digo, tienen sus diferencias. Lo que es en CityPad vemos mucho el tema del terrorismo, el tema de seguridad o security. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces confundimos esos términos. Cuando nos hablan de seguridad pensamos que es seguridad de la empresa en tema operativo, pero también existe seguridad que se llama patrimonial. La traducción en inglés es safety, que viene de seguridad industrial, y security, que viene de seguridad patrimonial. Son dos definiciones claves que hay que entender en caso de que nosotros gestionemos el área de seguridad. De acuerdo, esto va enfocado al tema del operador económico autorizado también aquí a nivel nacional, que prácticamente es una cambia de lo que era NEC en 2012, más o menos 2010, a OEA, integrándose al tema de las organizaciones mundiales de aduanas, que son acuerdos internacionales para la importación y exportación de bienes materiales. ¿De acuerdo? Pues la Organización Mundial de Aduanas es a nivel global y son acuerdos comerciales. Aquí lo que se trata es promover la seguridad a nivel internacional en la cadena de suministros, de acuerdo en la cadena de suministros de todas las empresas manufactureras a nivel mundial. Digo, aquí puede haber empresas de reparación, servicios, logística, transporte y todas estas con el fin de garantizar o salvaguardar la integridad de todos. De acuerdo, buenas tardes, saludos nuevamente. Confianza. Punto clave de todo esto. El resultado esperado de implementar un sistema de CityPad y OEA se traduce en la palabra confianza. De acuerdo, simplemente es confianza y aquí nosotros debemos de garantizar o generar esa confianza a las personas que reciben la mercancía. Digo, aquí va ligado a los países, pero principalmente en el tema de las aduanas y fronteras. Todo lo que son las agencias aduanales o fronterizas, nosotros debemos de generar una confianza. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros implementamos un tema de CityPad u OEA dentro de nuestras empresas? Ayudamos a generar esa confianza
en lo que son las líneas de exportación o importación, export-import, se le conoce internamente, dentro de las empresas, para promover o agilizar el traslado de materiales desde México a Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Entonces ya hay bastantes países que se están incorporando a este tema. Digo, lo que son importaciones en Estados Unidos se promueve el tema de CITIPAT y a nivel global es el tema de OEA, organismo económicamente autorizado, ¿de acuerdo? Entonces, organización económicamente autorizado, operador económicamente autorizado, perdón. Entonces, un operador económicamente autorizado es prácticamente esta persona o este ente moral o físico capaz de exportar bienes materiales a otros países, pero que busca la confianza. ¿De acuerdo? Busca la confianza a través de las barreras que existen a nivel internacional y aduaneras. ¿De acuerdo? Entonces, CITIPAT prácticamente es aquí en Estados Unidos, difiere un poco de lo que es OEA, sin embargo, al momento de que tú cubres CITIPAT, cubres más puntos o bastantes puntos en el tema de OEA. OEA, ¿en qué se centra mucho? Vamos a diferenciar estos dos temas y quiero que aperturemos un poquito nuestra mente. Debemos de entender que OEA y CITIPAT son dos entes diferentes, pero lo que ve mucho CITIPAT es el tema de security, ¿de acuerdo? Seguridad en embarques, en importación en su país, en Estados Unidos, y lo que ve OEA es prácticamente el tema fiscal, pero considerando también el tema de la documentación o el tema de acuerdos que yo tenga a nivel internacional, promoviendo la parte aduanera, pero desde el punto de vista legal. Entonces, una va más ligada a los bienes materiales, hablando fiscalmente, ¿de acuerdo? Y la otra va ligada al tema de la seguridad en temas de exportación hacia Estados Unidos. Las dos van de la mano porque una se complementa con la otra. De hecho, en CITIPAT, en puntos de CITIPAT, hace mención a OEA y en OEA hace mención a CITIPAT para dar cobertura a ciertos puntos. Voy a tratar de ahondar en generalidades de lo que es CITIPAT y OEA, de acuerdo, sin centrarme en uno más que en el otro. ¿Para qué? Porque ahorita, me interesa que ustedes vean las generalidades de todo lo que es CITIPAT y OEA y a partir de este punto promover cómo nosotros vamos a mediar los riesgos o sí, los factores de riesgo de vulnerabilidad dentro de nuestras empresas. ¿Qué ofrece CITIPAT? Ofrece la oportunidad de desempeñar un papel activo en la guerra contra el terrorismo, naciendo en el evento del 11 de septiembre del 2001, Torres Gemelas, el atentado, los 4 atentados que hubo, con el fin de minimizar eventos de este tipo, ¿de acuerdo? Ofrece el acceso a los carriles dedicados y de prioridad en la frontera, los carriles de alta velocidad o los carriles fast, que prácticamente son los carriles de acceso rápido para el tema de exportación, y es ahí donde radica el tema financiero para nosotros que estamos encargados de HC dentro de nuestras empresas. En caso de exportar materiales a Estados Unidos o cualquier otro país, se agilizan las puertas, se abren las puertas en temas de confianza. Recuerden lo que platicábamos hace rato, si nosotros logramos generar esa confianza en temas de comunicación, en temas de implementación de procedimientos dentro de nuestra empresa, que estos procedimientos a la vez ayuden a garantizar y a minimizar temas de terrorismo, temas de traslado de personas, temas de contenedores contaminados con drogas u otros elementos, nosotros podemos generar esa confianza porque prácticamente desde nuestra operación, desde nuestra empresa, nosotros ya pudiéramos llegar a frontera directo a exportar con carriles de preferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Aumentar la seguridad para los empleados, proveedores y clientes. ¿Qué pasa mucho? Digo, desafortunadamente, y hablo desafortunadamente a nivel Latinoamérica, somos los países en los cuales hay mucho tema de narcotráfico y tema de drogas. Entonces prácticamente se utilizan mucho este tipo de vehículos para, déjenme doy acceso a una persona, prácticamente se utilizan mucho este tipo de vehículos para pues lo que es el traslado del tema de terrorismo contra Estados Unidos y pues prácticamente el envío de estos materiales, ¿no? Explosivos, bombas, tema de drogas, tema de cualquier otro elemento que pueda poner en peligro al cliente final o a la persona que está recibiendo nuestra mercancía. Déjenme, doy acceso a otra persona nuevamente. Lisbeth, ¿me puede apoyar con eso, por favor? Listo. Entonces, bueno, este es el tema.
Otro de los temas es la reducción de la carga en cuanto al robo o al hurto. En caso de que nosotros tengamos unidades y puedan ser siniestradas, vamos a minimizar la probabilidad de ocurrencia. No podemos controlar del todo lo que son los riesgos. Algo importante que debemos de ver aquí es, todos los riesgos nosotros los podemos medir y llevar a un punto muy bajo en el cual sean tolerables. Sin embargo, va a haber factores externos que nos imposibiliten para ejecutar ciertas acciones para el control total de los riesgos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nosotros debemos de llevar los riesgos a un control en el cual sean tolerables para la organización, incluso en temas de embarques o en temas de traslado de exportación de bienes hacia estos países. Vamos a fortalecer la marca de nuestra empresa, vamos a mejorar la seguridad de los trabajadores para, desde el control de accesos, minimizar que cualquier persona pueda entrar y pueda agredir o pueda hacer daño a nuestro personal de la organización. Mejora de la comercialización y además ofrecemos, CityPath ofrece la oportunidad de reducir lo que son las inspecciones físicas de mercancía, ahorro en tiempos de tránsito y mejora los tiempos de tramitación en importaciones. Súper interesante. Es ahí donde radica ahora sí el tema de la finanza. ¿Por qué? Porque si nosotros incrementamos o minimizamos las pérdidas de tiempo en el envío de materiales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a garantizar que el cliente final de nuestra empresa reciba su producto o servicio en los tiempos acordados. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Eso va a pasar si es que nosotros logramos implementar CityPath y OEA con las agencias acreditadas ante CityPath para su auditoría dentro de nuestra organización. Digo, prácticamente puedo contratar una de estas empresas, las cuales está acreditada para hacerme una revisión en campo de los documentos y requerimientos que me pide. Son ciertos estándares que yo debo de cumplir para su implementación en planta. Para esto, ¿qué les comentamos nosotros? ¿Qué se les recomienda? Implementar un sistema de gestión de seguridad patrimonial. ¿De acuerdo? En la otra conferencia hablábamos de implementar sistemas de manera independiente que estén ligados a un sistema general. Y estos sistemas van enfocados a tener una estructura documentada que nos permita llevar a cabo la revisión, lo que nos permite llevar a cabo la implementación de documentos, la capacitación, el desarrollo en piso y la orientación al tema del impacto en KPIs de manera positiva para la organización y que esto se vea reflejado en temas monetarios para la empresa. Todo sistema tiene que generar valor a la empresa, no solamente es un valor de quererlo implementar porque pues para que sea más bonita la marca, no, debe tener un trasfondo real hablando en temas monetarios. Un sistema de gestión de seguridad patrimonial normalmente lo implementan por la cadena de suministros de su cliente final. Muchas veces a su cliente final le piden que toda su cadena de suministros esté certificada y acreditada en CityPath en caso de exportar o importar materiales. Digo, aquí hablando puntualmente en tema de Estados Unidos, pero si importáramos o exportáramos a otros países, también tendríamos esa ventaja competitiva y eso nos pudiera ayudar a abrir mercado hacia otras empresas a nivel internacional. De acuerdo, eso es un tema muy interesante. ¿Cómo debo yo de estructurar mi sistema de gestión de seguridad patrimonial? Vamos a tratar de integrar los dos estándares, las dos certificaciones OEA y CityPath prácticamente van de la mano. Mi recomendación es que cuando ustedes estructuren sus procedimientos abarquen ambas certificaciones. ¿De acuerdo? Hay puntos ¿cómo se llama este? Muy independientes de ciertos estándares. Por ejemplo, OEA nos pide la parte fiscal, temas de exportación, importación, tema de notificación aduana. Entonces, ese tipo de detallitos hay que validar cómo los ligamos para que sí o sí cumplamos ambos estándares, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pide? Implementar una política de la alta dirección que se promueve desde la alta dirección para temas de seguridad y promover este tipo de detalles dentro de las empresas. Que venga firmada por la alta dirección o el compromiso corporativo, si es posible, para beneficiarnos todos como empresa. Lo que es la seguridad física, debo de tener en cuenta que al invertir en un sistema CityPath OEA me va a implicar ciertos costos, de acuerdo que para mí son una inversión que van a tener un retorno de esa inversión en un determinado plazo. Son elementos físicos, muchas veces tengo que implementar elementos físicos, elementos administrativos y elementos de ingeniería. ¿Para qué va esto? Se veían borrosas y no se entendían. Una disculpa, doctor. De todas maneras les vamos a mandar la presentación, pero déjenme subir la resolución de la pantalla.
a ver si ahora sí se mejora. Nada más agradezco, me den su feedback si es que se ve mejor o no la pantalla, ¿de acuerdo? Ya subí la resolución y agradeceré me indiquen si es que se ve mejor la pantalla. ¿Sí? Me confirman por favor y ahorita si gustan, no regreso la presentación, pero en teoría se debe de ver mejor sin problema. De todas maneras van a tener la presentación ustedes disponible para su consulta. Temas de seguridad física. Debo de implementar bastantes elementos en tema de seguridad física para poder controlar o implementar este sistema de gestión de seguridad patrimonial dentro de mi organización. ¿Me confirman si ya se ve mejor, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido Mario. Tema de seguridad física, CCTV, ¿de acuerdo? Un circuito cerrado de televisión. Aquí este circuito de cerrado de televisión lo que me permite, o más bien lo que me pide, es integrar un poco mejor, perfecto doctor, lo que me pide integrar es todos estos elementos que me ayudan a mí de manera física a tener monitoreada toda mi empresa. ¿A qué va esto? Circuito cerrado de televisión, principalmente cámaras, PTZs, 360, cámaras digitales, cámaras de diferentes tipos de acuerdo a los requerimientos de mi organización. Ya la veo peor. Ha de ser tu bajada de internet, porque nosotros tenemos una conexión elevada, tenemos de subida 40-40 simétrico, entonces la estoy mandando a todos ustedes desde 40-40. En teoría puede ser eso o su banda de internet de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, en tema de CCTV, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros integrar todos esos elementos que me permitan a mí monitorear como si fuéramos un C3 o un C4 o un C2 o un C5. Digo, ya C5 es a nivel gobierno, pero este tipo de elementos son cuartos de monitoreo que están interconectados con todas las cámaras que se llevan a un punto, de acuerdo a un punto restringido en donde yo voy a monitorear qué pasa en mis andenes, qué pasa en mis controles de accesos, qué pasa en mi lobby, qué pasa en el área de embarques, qué pasa en producción. Bueno, muchas veces en producción no se mete sistema de circuito cerrado de televisión por temas de confidencialidad en caso de ensamble o manufactura de ciertos equipos. Pero si es posible vamos a integrar cámaras, digo siempre y cuando a ustedes se les permita integrar estas cámaras por parte de su cliente final, ya que nos ha tocado ir a empresas en donde nos dicen, oye, es que yo no puedo monitorear esta área de trabajo, ¿por qué? Porque mi cliente no quiere que sea monitoreado debido a que la información puede ser, ahora sí que puede ser robada desde las cámaras por una conexión IP. Y ahí vamos a hablar un poquito de tema de seguridad informática, que también es uno de los estándares que pide ya de reciente integración lo que es el estándar de CityPath. Bueno, antes de continuar, hubo una actualización de este sistema en la cual se integraron ciertos puntos nuevos. Vamos a hablar en un momento, por ejemplo, se integró la parte agrícola, ya que Estados Unidos es es su principal giro que tiene para soportar la economía de Estados Unidos, es la agricultura, y se empezaron a integrar temas de plagas, temas de cuidado de la producción como tal de plagas, y que en los embarques o envíos no se manden este tipo de, pues ahora sí que de plagas que puedan contaminar los materiales agrícolas allá. Hasta eso ve el tema de CityPath, ¿no? Es un poco extraño, pero es a beneficio de la economía de ellos. Tema de identificación de recursos, debemos de ver la identificación de los recursos que nosotros tenemos como empresa, maquinaria, equipo, tema de cámaras, tema de trailers, tema de inventarios, tema de equipo, todo eso lo tenemos que considerar. Área de carga y descarga, iluminación, la iluminación que sea apropiada de acuerdo a las diferentes áreas donde nos encontremos. Debemos de tener prácticamente iluminadas áreas críticas, áreas de proceso, y estas áreas críticas normalmente son áreas donde hay embarque o áreas donde hay descarga de material. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Incrementar esta iluminación, o si tengo cámaras que tengan esa configuración para poder soportar lo que es, para poder visualizar en el tema de cámaras la calidad de la imagen, ya con eso será más que suficiente. Hay cámaras infrarrojas que me permiten eso. Se ve la misma desde hace rato. Soy Cristina. Sí, de hecho estoy platicando esta slide, Cristina. Ahorita me cambio, ¿vale? Mm, digo, este tema es un poquito más complejo. Lo que me interesa es que vean ustedes la estructura del sistema, y desde aquí vamos a ir viendo una por una, ¿de acuerdo? El siguiente punto es el sistema de alarmas.
El sistema de alarmas nace para, bueno, aquí viene una interconexión. Hay dos sistemitas, lo que es un sistema de red contra incendios para el sistema de notificación por alertamiento ante algún siniestro, o puedo yo tener algún sistema de alertamiento para cuando hay algún intruso o cuando hay alguna amenaza de bomba, alguna amenaza de explosión, alguna amenaza de algún material que pudiera ocasionar daños a la instalación. Prácticamente aquí es donde ya ligamos la seguridad patrimonial con la seguridad safety, que es la seguridad industrial. ¿A qué va esto? Lo que es el cliente final nos pide que nosotros integremos todas las medidas de seguridad para garantizar que no vaya a haber una afectación a su material o a su producto el cual nosotros manufacturamos. Y aquí viene un tema interesante. ¿Cómo le hago yo para garantizar desde mi posición la integración de un sistema de cámaras y que este a su vez a mí me permita salvaguardar la integridad de los bienes de mi empresa y los bienes de mi cliente? Porque muchas veces pasa en ciertas empresas que ellos nada más se dedican a transformar el material de los clientes. No sé, nosotros importamos una pieza de Estados Unidos, integramos ciertos componentes y una vez que se integran, se regresan a Estados Unidos. Y ya sea ahí, nosotros tenemos que acreditar ciertas certificaciones o tener un registro en el IMEX normalmente. ¿De acuerdo? Denme una oportunidad que... Ah, no, pensé que se habían apagado las luces, pero sí se ven, ¿de acuerdo? Ese es un tema interesante que yo debo de considerar. ¿Cómo le hago para ligar la seguridad física de mi inmueble con la seguridad en cámaras? Y aquí de hecho hay sistemas de integración o diferentes controladores que me permiten hacer esa integración y cómo yo lo puedo ligar a un panel de control, panel de las diferentes marcas que haya, un F200, etc., Honeywell o cualquiera de estas marcas. ¿De acuerdo? Entonces, debo de considerar toda la integración o toda la iluminación dentro de una misma plataforma. Debe de haber inspecciones perimetrales. ¿A qué hace referencia esto? En tema de vulnerabilidad, yo debo hacer un análisis de acuerdo a todos los riesgos presentes en el contexto de mi empresa. ¿De acuerdo? No es lo mismo trabajar en una zona fronteriza que trabajar en una zona que está en un puerto marítimo. ¿Por qué? Porque estoy propenso a diferentes situaciones o riesgos. Hasta ahí es donde yo debo de considerar un análisis de vulnerabilidad. Todo lo que lleva un impacto hacia mi entorno. ¿A qué voy? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo importar materiales de un país donde la seguridad a nivel país está en un nivel muy elevado. Hablemos un poquito del tema del narcotráfico. A un país donde no hay tanto, donde hay mayor control sobre este tipo de influencias o de malas, sí, de influencias sociales que pueden afectar el proceso de alguna empresa. Y ha pasado. Tengo amigos o conocidos en donde han llegado los malos, por decir algo, los chavos malos, y se han metido al interior de las organizaciones por una persona o amenazar directamente al gerente de planta para pedir pues un apoyo económico, por decirlo de una manera, pero pues prácticamente pues aquí están aprovechando ellos del bien que se está generando dentro de alguna empresa. Pasa, esperemos nunca les pase, pero ese es un riesgo de vulnerabilidad al que nosotros estamos propensos. Incluso dentro de lo que se produce pudiera haber un acuerdo contra este tipo de instituciones delictivas, que ellos llegando a acuerdos, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto dentro de tu producto y lo mandes a Estados Unidos. Y ha llegado a pasar, hay bastantes relatos de historias al respecto, pero esos son algunos temas que pudieran pasar dentro de cualquier organización. Tema de control de accesos, ¿a qué hace referencia? Control de accesos no solamente son las lectoras, no solamente son las identificaciones de su personal, va mucho más allá. Tema de control de accesos desde el arribo de la planta, cómo se registran, cómo me identifico el tipo de vehículo, las placas, el tema de la tarjeta, el controlador de accesos, tema de las cámaras, fotografías, a quién voy a visitar, cómo voy a visitar, motivo de la visita, todo eso es el control de accesos, ¿de acuerdo? Contenedores y trailers. Actualmente en la actualización que hubo de CityPad nos pide, antes no pedía un control de los sellos de seguridad en los trailers, en las cajas de trailers. Ahora sí lo pide, tienes que enumerar todos tus sellos de seguridad para evitar que alguien pueda hacer mal uso de estos y los pueda abrir o los pueda modificar y pueda haber una afectación directa, pues ahora sí que al destinatario final de los bienes, ¿no? Bueno, cajas, contenedores de trailers, inspección a cajas y contenedores. ¿Qué se hace?
Nos piden revisar, si no mal recuerdo, son 7 puntos: puertas laterales, caja de trailers, interior-exterior, vista frontal en caja de la caja mecánica de la unidad, la parte inferior del vehículo, tanque de gasolina y tema de techumbre. Si me falta algún otro, agradeceré en sus comentarios me orienten al respecto. Pero eran los que nosotros revisábamos en estas plantas donde alguna vez laboramos. Son 7 por norma, entonces debemos de garantizar la inspección y los aditamentos necesarios para poderlos inspeccionar. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Se instalan cabinas especiales para la inspección de trailers, ya sea con rayos X o con cámaras infrarrojas o simplemente con una cámara y algunos espejos o aditamentos que se le dé al personal. Siguiente punto es inspección de tractores, bueno, la inspección del camión como tal, inspección de mercancías. ¿Qué tipo de mercancías hay? Pasa mucho en el tema de las mercancías cuando llega una mercancía y la mercancía no viene rotulada correctamente. Digo, desde ahí ya estamos mal. Si no vienen los rótulos apropiados, cuando importamos una mercancía o cuando llega o arriba a nuestra planta, vamos a ocasionar daños y eso lo tenemos que reportar directamente como una desviación a proceso o lo tenemos que considerar dentro de nuestras inspecciones en planta. Tema de seguridad del personal, debe de haber un catálogo de posiciones clave. ¿A qué hace referencia esto? Normalmente se les considera posiciones de confianza, ¿de acuerdo? Y todas estas posiciones de confianza deben de pasar ciertas acreditaciones o ciertas certificaciones, no en el tema de un documento, sino que debemos de garantizar quién es la persona que estoy contratando, dónde vive, de ser posible hacer algún estudio socioeconómico, carta de antecedentes no penales. Ya ahorita en algunos, creo aquí en México pues no hay nada de restricción al respecto. Sin embargo, sí hay países en donde ya no te obligan a que tengas una carta de antecedentes no penales por el tema de la no discriminación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente vendría siendo no discriminación si es que tú le dices a una persona, oye, por carta de antecedentes no penal no tengo. Eso es algo que es debatible, ¿de acuerdo? Si ustedes son empresa y está dentro de sus políticas, lo pueden poner. Sin embargo, una persona que sabe, que conoce el tema, lo puede refutar, ¿de acuerdo? Eso es algo interesante. Tema de cuestionarios de seguridad, bases de datos, lo que yo tengo en registros. ¿Sabes qué? Tengo mi planta dividida en 11 áreas críticas y de estas 11 áreas críticas los operadores pueden entrar a 2 áreas, los ingenieros de mantenimiento a 4, el gerente general a todas, el de seguridad a todas, ¿no? Es como yo voy a designar esta información, bases de datos, qué tipo de documentos tengo registrados, qué personas, de dónde son, dónde vienen. Tengo que tener almacenada esa información totalmente. ¿De acuerdo? Proceso de seguridad, manifiestos en caso de envío o exportación de bienes, tema de registro de envíos, registro de recibos, GPS de unidades, manejo de mercancía perdida o requerimientos y documentación de empresas de transporte. ¿A qué va todo esto? Ahora sí que es un proceso documental, todo debería estar documentado, todo debe generar todos los procedimientos necesarios. Aplicar antidoping sí está considerado, pero depende, doctor. ¿Por qué? Porque te pueden decir lo mismo, te pueden refutar con lo mismo, tema de no discriminación y todo esto. Te digo, es como contradictorio. Sin embargo, muchas empresas lo aplican. Yo te diría, si tú eres una empresa que está en el IMEX y exportas, aplícalo sí o sí. Y tú tienes todas las de la ley de correr a una persona o de prescindir de su servicio. Sin embargo, si la persona sabe y se documenta, viene un tema de debate. Tú le dices, ¿sabes qué? Eres una persona, detectamos tales drogas en tu cuerpo, consumiste tal, puede haber una afectación por temas de delictivos o etc., no sabemos, porque no sabemos si es médico. Ahorita ya está en proceso el tema de la autorización del CBD, el CBD y el THC, si no mal recuerdo, está en controversia a nivel, ¿cómo se llama? En el Senado. Entonces ahí va a venir algo que te pueden decir, ¿sabes qué? Lo estoy consumiendo por tema médico, o lo estoy consumiendo, digo, en Estados Unidos ya se usa a nivel recreativo el CBD, y aquí en México pues apenas estamos en proceso de, ¿no? Entonces vamos a validar ahí ese tema, pero si lo tienes por contrato, si lo logras tú cerrar, y ahí vamos a esto, si logras por contrato interno decirle a la gente, ¿sabes qué? Te contratamos con estas políticas, sabías que no tenías que hacerlo y lo hiciste, vas para afuera, ¿de acuerdo? Entonces sí es válido, doctor.
Si lo tenemos en el contrato, no aplicamos y con eso nos defendemos. Es exactamente el punto, a eso es a lo que vamos. Debemos de tener todas las herramientas que te ayuden a ti como sistema a fortalecer esto. ¿Por qué? Porque puede haber ahí un tema de que probablemente la persona consuma ciertos estupefacientes, no sabemos por qué, pueden ser médicos, o resulta que la persona sí es un malandrín o es un chavo que tiene ciertos comportamientos que pudieran afectar a la organización, o el día de mañana está ligado con un ente delictivo. Entonces puede haber ahí muchos temas, ¿de acuerdo? Puede haber ahí muchos temas. Tema del antidoping, es una controversia tremenda, pero es como nosotros justificamos y metemos barreras para minimizar la afectación dentro de la cadena de suministro. Recordemos que todo esto es seguridad en la cadena de suministro de nuestra organización. Tema de seguridad en IT, reglas de software y hardware. Ahí viene un tema de licencias. ¿Cuáles licencias estamos utilizando? ¿Son ilícitas? ¿Son licencias realmente autorizadas? Tenemos los permisos, qué tipo de licencias, por el tema de las bases de datos. ¿Qué pasa mucho con la información? Muchas veces instalamos software que desconocemos y son software maliciosos que pueden atentar contra la información de la organización. No sé si recuerdan el año antepasado, hace como hace 3 años, 2 años hubo atentados contra diferentes organizaciones a nivel mundial y fue para eso, atentaron contra la información, sacaron bases de datos y prácticamente pues fue robo, no fue hurto de estas personas, se llevaron la información y probablemente, de hecho andaban pidiendo lo que era sanciones, perdón, andaban pidiendo recompensas monetarias millonarias para volver a entregarles esa información. Entonces puede pasar, sí, y ha pasado. Control de accesos al site. El site o el cuarto, aquí nosotros debemos de tener controlada nuestro acceso al site. ¿Por qué? Porque si nosotros no resguardamos bien la información de lo que está pues ahora sí que almacenado nuestra información en la nube y todas estas soluciones tecnológicas y pues no tenemos, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el site donde se encuentran los servidores de nuestra empresa es muy susceptible de que alguien llegue en caso de no tener un control de accesos y extraiga cierta información. Lógicamente debe ser personal preparado, si es que quieren extraer información de relevancia de la organización, conectarse directamente al site. Muchas veces lo que se hace en el site es tener réplicas del site en otro país o a nivel corporativo y mandarle información en tiempo real. Sabes que se almacena en nuestro site local, pero hay un espejo en Estados Unidos, por decir algo. Entonces, eso es muy interesante, hay que tener controlada la información que se tiene en planta. Contraseñas y sistemas de acceso es otro punto interesante. Si mi gente está dando su contraseña a todo el mundo, de nada va a servir un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque ha pasado que muchas veces una persona accesa a tu correo y porque tú le diste la contraseña y manda un correo a alguien más y resulta que ese correo ocasionó graves problemas para la organización. Es un tema relevante. Sistema de accesos. ¿A qué va el sistema de accesos? Que no es andar prestando mi tarjeta a todo mundo. Yo debo de tener controlada una base de datos para ver a quién sí le asigno qué accesos para que esté indagando y esté caminando al interior del inmueble. Usuarios y cuentas, determinar qué usuarios tengo y qué cuentas en el tema de IT o sistemas. Por ejemplo, no todo el mundo puede accesar al site, no todo el mundo puede accesar a un cuarto de proceso, no todo el mundo puede accesar a un cuarto de mantenimiento. Entonces hay que tener qué tipos de usuarios, qué tipos de cuentas. También cuentas en el tema de gestión. Por ejemplo, si estamos hablando de un CRM, SAP o Oracle o cualquiera de estos gestores de clientes, si yo me meto debo de tener un usuario y una cuenta y de ahí tener un login para poder determinar el control de la documentación y evitar que se malverse que se haga mal uso de esta información. Revisión de equipo, respaldos en las bases de datos de la información. Socios de negocio, ¿quiénes son mis socios de negocio? Aquí viene otra clave. ¿Por qué me eligen a mí como empresa? ¿Por qué? Porque soy un socio clave, una. ¿Por qué? Porque doy valor agregado a mi cliente final y ese valor agregado es cuando ustedes implementan este tipo de sistemas. Registros de socios, créditos, compras, lo que son las bases de datos, las compras, a quién compro, cómo compro, cuál es el proceso de licitación, eso es muy importante. Clientes y proveedores y cuestionarios a socios. Esto es muy interesante, voy a garantizar todo esto con todos los socios comerciales que yo tenga. Auditorías a terceros las puedo hacer sin ningún problema.
Dice Cristina López, si contrata una empresa de seguridad, ellos son los responsables de las pruebas de alcoholimetría. Yo te diría, no, si ellos trabajan para ti, tú eres responsable, es así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque prácticamente tú nada más ellos los estás contratando por un servicio. Si tú me dijeras, sabes que yo estoy contratando una agencia que se encarga de implementar un sistema de gestión de seguridad patrimonial, es muy distinto. ¿Y a qué va esto? Sí, sí, sí. ¿A qué va esto? Tú vas a decir, ¿sabes qué? Es que ellos lo que hacen, ellos te van a decir, yo te hago la alcoholimetría, pero tú tienes al personal médico en planta. Entonces prácticamente ellos te pueden guardar los registros, pero tú deberías de llevar ese control. Ellos lo que pueden hacer es desde la entrada tener un control o un filtro en el cual con sus medidas correspondientes ellos determinen, ¿sabes qué? Hueles a alcohol o hueles a algún estupefaciente o percibo esto de ti, lo paso directo al servicio médico, desde ahí hago el filtro y si descubro que sí, vámonos para afuera. No sé si quedó resuelta, Cristina. Edgar Fernando, ¿se puede demandar a una empresa transportista por tener choferes que consuman estupefacientes? Sí, de hecho, pues lo más adecuado es que sí hay, por ejemplo, vamos al famoso perico, el crico y todas estas cosas. Sí los puedes demandar sin ningún problema. De hecho, ahí te va. Lo que es el CBP, la Agencia de Protección en Temas Fronterizos de Estados Unidos, la Agencia de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, tienen un registro de cuáles son las empresas que tienen autorizado lo que es CityPath para el tema de transporte. Entonces tú pudieras escribir directamente a ellos o si no, si tú los tienes contratados, digo, para mí lo más sencillo sería, ¿sabes qué empresa? Mira, voy a dejar de prescindir tus servicios porque hay un alto riesgo de que mi cliente final me quite mi certificado CityPath y pues yo me vea afectado o de que mi cliente final se vea afectado por las entregas en cuestiones de tiempo o retardo y esto a fin de cuentas va a impactar en la cadena de suministros. Lo más sencillo sería quitar al transportista, cambiarlo. Yo sé que muchas veces no depende de nosotros, pero ahí hay que justificarlo desde el punto de vista cliente. ¿Por qué? Porque si dentro de esa cadena, ¿a qué voy con el tema riesgo? Dentro de esta cadena resulta que la transportista, por consumir estupefacientes, no sé, hay una sobredosis o está muy dopado o algo pasa con la persona, se impacta y resulta que van sufriendo impactos cada sufren 2 impactos a la semana porque toda la gente lo hace. Digo, ¿qué es lo que va a pasar? Que eventualmente va a ir mermando los tiempos de entrega y esto a su vez va a impactar en mi cliente final, ¿no? La intención de esto es justificar el por qué sí o el por qué no. Digo, tú lo puedes hacer, tú puedes prescindir, digo, demandarlo sería directamente notificar a lo que es el CBP de Estados Unidos en caso de que ellos estuvieran autorizados. Digo, si es a nivel nacional, digo, la verdad muchas empresas en temas de transporte se certifican en OEA y CityPath. Anteriormente lo que hacías en CityPath era subir documentos, subir evidencia fotográfica y listo. Te hacían una revisión en campo muy general en los diferentes estándares y ya con eso te acreditabas. Pero ya en la versión 2019 ya vienen a campo, mandan a una empresa certificada y ahora sí, ahí es donde tú puedes poner ese tipo de recomendaciones, ¿de acuerdo? Guardias de seguridad, roles y responsabilidades, tener en claro cuáles son los roles y las responsabilidades de los guardias de seguridad. Algún tema interesante aquí. Normalmente muchas empresas contratan guardias de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Les dejan demasiado trabajo. Son personas que incluso no tienen la secundaria terminada, la primaria terminada y terminan siendo oficiales de seguridad. No tienen nada de preparación. Entonces, ¿cuál es lo malo? Que tú los tienes que capacitar como planta o le tienes que pedir a la empresa especializada en seguridad patrimonial que te los capacite por el tema de seguridad CityPath y OEA. Ellos deberían de ser las personas que sí o sí cumplen con el tema de CityPath, todos los procedimientos, todos los acuerdos, todo lo que es control de accesos. Ellos deberían de dominar realmente esto. No porque una empresa de guardias te diga, no, nosotros somos certificados CityPath, vamos a validar su registro, vamos a ver qué saben, vamos a hacerles un examen y ahora sí, me queda muy claro que sí sabes operar en temas de CityPath u OEA, entienden los estándares. Certificaciones, vamos a validar qué certificaciones tiene, no porque tengas un registro ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, quiere decir que ya eres CityPath, eso es muy distinto. Entonces vamos a validar a qué empresas estamos contratando. Digo, desafortunadamente son empresas que le pagan muy poco a sus oficiales de seguridad y hablo muy poco, un salario de un oficial de seguridad puede ir de 5,000
a 12,000, 13,000 pesos, y eso estoy exagerando, digo, de manera mensual. Entonces, la verdad es un área muy mal pagada. ¿Por qué? Porque las empresas que ofrecen ese servicio ganan muy bien, pero desafortunadamente el guardia, el oficial o quien recibe el dinero gana muy poco. Entonces, es ahí un tema que hay que considerar, ¿de acuerdo? Servicio al cliente, herramientas de trabajo, entrenamientos y planes de contingencia. Interesante, vamos a hablar un poquito de los oficiales de seguridad. Si los oficiales de seguridad no están capacitados correctamente, vamos a tener muchos problemas en temas de estándares y cumplimiento a lo que es CITIPAT y UEA. Estos son programas voluntarios, CITIPAT y UEA, que buscan fortalecer la seguridad en la cadena de suministros. ¿De acuerdo? Mm, CityPad va más ligada a lo que es la aduana americana mediante el sector privado con los carriles de alta velocidad y tema de reducción a inspecciones, y el tema de OEA es la aduana mexicana al sector privado internacional, ¿de acuerdo? Entonces OEA ya es un poco más internacional, China, Europa, Estados Unidos, CityPad es exclusivamente Estados Unidos. Los beneficios es de que desde el origen a la aduana nosotros ya podemos importar materiales, digo, en caso de ser una empresa americana, y los beneficios en OEA es que desde el origen a la aduana mexicana podemos exportar. Son 9 estándares, en el otro son 11, ahorita yo voy a ver 13 puntos que prácticamente engloban todo. Una nos pide el cumplimiento de seguridad y la otra es cumplimiento de seguridad más fiscal más aduanero, ¿sí? Esto es algo interesante. Son los criterios mínimos de seguridad a considerar. Los criterios tienen 3 enfoques. El criterio o el primer criterio de seguridad corporativa. ¿Y a qué va esto? Debo de tener un compromiso real por la seguridad. Dice visión de seguridad y responsabilidad de que todo lo que pase con mis bienes materiales en la importación o la exportación yo me hago responsable. ¿De acuerdo? Debe de haber un análisis de riesgo. El análisis de riesgos va desde el contexto, y aquí yo tengo que ver si hay riesgo de contrabando, narcotráfico, tema de explosión, tema de amenaza de bomba, tema de amenaza de algún colaborador, etc. Entonces todo eso lo debo analizar desde este análisis de vulnerabilidad. Siguiente punto, seguridad con socios comerciales. ¿Quién me suministra mi materia prima? A mí, de acuerdo de dónde viene, cómo se maneja, o algunos de mis, sí, prácticamente son proveedores. Entonces aquí yo voy a agarrar todos mis proveedores, voy a ver de dónde vienen, quiénes son, cómo se comportan, a qué se dedican, y hacerles incluso lo que son ciertos análisis en caso de que así yo lo requiera. Ciberseguridad en temas de sistemas es algo nuevo, digo, no tiene mucho que se implementó por el tema del control y las bases de datos. Ahí es muy importante, digo, desafortunadamente ahorita está muy propenso todo el tema de la ciberseguridad y hay que invertirle al respecto. Estos sistemas son muy elevados en costo, sin embargo, es algo que ya nos pide integrar lo que es CityPad. Seguridad en transporte, seguridad en instrumentos de transporte internacional, tema de sellos, sellos de seguridad, procedimientos de seguridad, y la nueva actualización nos pide lo que es seguridad en agricultura, que ahí nos habla más de lo que son plagas y controles de contaminación o propagación dentro de los alimentos o dentro del sector agrícola por parte de Estados Unidos. Seguridad física y personal, control de acceso, seguridad física o de la instalación o el inmueble, personal de seguridad, capacitación y concientización sobre amenazas de cualquier tipo, pero que impacte directamente en la cadena de suministro de mi empresa. ¿Qué es un incidente de seguridad? Estos los debo yo tener registrados y controlados. Es cualquier contaminación que haya sufrido la carga o mercancía en cualquier punto de proceso logístico, el cual se deberá de dar aviso a la agencia mediante el SAT. De acuerdo, ante el portal del SAT es donde yo debo de dar aviso en caso de haber sufrido una contaminación. Y puede ser una contaminación directamente al embarque, al tráiler, a la unidad o a cualquier medio de transporte que yo esté empleando. Ese es en el tema de lo que es seguridad para OEA. La diferencia entre el tema de CityPad es todo lo que me llega a mí en planta y todo lo que sale de mi planta, reportarlo y registrarlo como un incidente de patrimonial para el área de CityPad. Y aquí puede haber daños, puede haber tema de peleas o riñas, puede haber conflictos, puede haber amenazas de bomba, puede haber temas de llamadas de terceros amenazando al personal de planta. ¿Qué otra? Tema de extorsiones. Todo eso yo lo puedo integrar dentro de mis incidentes detectados. Los elementos que compone el sistema de CityPad y OEA son los siguientes. El primero es enfocado a la seguridad en procedimientos. Y aquí me dice
que incluye lo que es la introducción y retiro de las cargas. Esto va más al tema de la exportación e importación, temas de marcaje, pesaje, recuento, documentación y todo bien marcado al momento de que yo vaya a hacer dicho embarque o dicho arribo en mi planta. Entonces debe estar correctamente sellado, verificado, todo eso va encaminado a los procedimientos. Algo muy interesante que sacó el CBP el año pasado es el tema de que los procedimientos deben de estar traducidos ya al inglés. Anteriormente tú los podías subir en español al CBP, que es el portal donde se gestiona lo del CityPad OEA. Perdón, lo del CityPad OEA es directamente en el portal del SAT. Y lo que es en el CityPad, yo antes subía los procedimientos en español y no había ningún problema al respecto. Subías evidencias y listo. Pero ahora ya te los pide en inglés, ¿de acuerdo? Seguridad física. Bueno, aquí me pide lo que son el tema de los edificios y todos los medios de transporte. De acuerdo, aquí me dice que los edificios sean resistentes al ingreso ilegal y que protejan contra la intrusión proveniente del exterior. Incluso en temas de unidades, por ejemplo, si tenemos trailers, garantizar el tema de las bisagras o el tema de los cierrapuertas, que tengan ahí ciertos controles que minimicen el hurto, que minimicen que una persona pueda abordar las unidades o pueda entrar directamente a mi planta. ¿De acuerdo? Aquí va enfocado en tema de instalación, tema de lo que son las cercas perimetrales o mallas perimetrales, dispositivos de cerradura. Ahorita no traigo la distancia, la verdad les mentiría, no recuerdo si son 15, 10 metros desde donde termina mi muro de construcción hasta el perímetro. Hay un tema de seguridad que yo debería tomar en cuenta, cuántos metros de mi construcción hacia los laterales o hacia el frente debo de tener, al menos como vallas de seguridad o vallas perimetrales para evitar la intrusión de cualquier persona. Dispositivos de cerraduras, ventanas, portones, etc. Todo controlado, todos estos elementos o materiales controlados que minimicen el ingreso ilegal de alguna persona o la intrusión de alguna persona que pueda afectar mi seguridad dentro de la instalación. ¿De acuerdo? Debo de garantizar, hay otra cosa muy interesante. Me dice iluminación, ese es el tema 1, ligado al tema de las guardas perimetrales. Debo de considerar la iluminación apropiada en el tema de las guardas perimetrales. 2 es considerar el tema de la separación de la mercancía internacional de la nacional o la mercancía de alto valor. Porque nos tocó ir a un recinto fiscal, un tema aduanero, en donde separaban todos los materiales de alto valor y tenían una bodega exclusiva, la cual solamente podía accesar el gerente del recinto fiscal, y esta persona era la única responsable de todo lo que había ahí. Había oro, medallas, había bastantes cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy críticas. Digo, normalmente lo manejan los recintos fiscales en el tema del control de inventarios, control de arribos, control de materiales, pero eso ya es una super seguridad. Entonces, hay bóvedas ya especializadas que normalmente las manejan los bancos, y no sé si les ha tocado ir cuando ustedes están en cajas, ven una puerta, después otra puerta, entonces va encaminado a esto. Pero en el tema de materiales, todo el material que sea de alto valor o el material que sea de importación o el material internacional nacional debería estar separado, se recomienda una separación, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que deben de saber, en el tema de CityPad UEA, en caso de certificarnos, hay muchos debería y muchos debe, ¿de acuerdo? Un es debes de y es el deberías de aplicar. Entonces queda abierto, pudieras hacerlo, y la otra es te pido que lo hagas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar ahí los listados. Si gustan más tarde les mando la liga, o cuando les suba la presentación les mando el archivo. Lo pueden descargar de internet, checklist de CityPad, y aparecen todos los puntos y aparece qué es lo que sí deberías y qué es lo que no deberías hacer. Seguridad del personal. Aquí me pide al momento de contratar candidatos a la organización, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Se llaman estudios socioeconómicos, no sé quién de ustedes les ha tocado. En su momento a mí me tocaron varios de estos. ¿Y qué era lo que hacía? Al momento de que yo era contratado por una empresa, ellos iban a mi casa habitación para validar que fuera yo, dónde vivía, cómo vivía, mi situación económica, y validar pues mi perfil, ¿no? Como persona.
Lo que se hace hoy en día hay empresas especializadas en eso, incluso se pueden poner a indagar en tu tema de tus redes sociales, ver tu comportamiento social, ver quién eres, ver lo que haces, ver a qué te dedicas y te indagan totalmente y al punto en el que es crucial cómo te comportes en redes sociales para un tema de contratación. Entonces es un tema interesante que ustedes pueden llevar más a fondo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y ahí viene el tema, digo, sin ser clasista ni nada, es real. Digo, resulta que hay una persona que trabaja, no sé, operando un montacargas, vas a su casa, vive en una colonia, ahora sí que en una colonia limitada económicamente y de repente llega a la planta en un auto de alta gama, cualquiera que ustedes quieran, en un superdeportivo. Entonces, para eso se hace un estudio socioeconómico, porque dicen, oye, ¿cómo es posible? Y se empiezan a cuestionar, y sin dejar de ser clasistas, simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque probablemente hubo un enriquecimiento ilícito de la persona o la persona está metida en otro tipo de negocios. Entonces, vamos a validar, porque ha pasado que contratan a una persona de cualquier área y de repente llegan los chicos malos, la gente mala, se meten a la organización sin importar quién esté, van y sacan a la persona. Entonces, vamos a tener cuidado ahí de quién contratamos porque pues es una cuestión de riesgo y aquí viene el tema de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es que contratemos a esa persona y qué tan vulnerable es que realmente nos llegara a pasar un evento de esa magnitud? Miren, aquí rayos X para el tema de doble pared en las cajas de tráiler con paquetes de drogas. Si ven, cuando ustedes inspeccionan, no sé si les ha tocado, si no les ha tocado, háganlo. Vayan con sus oficiales de seguridad y péguenle a los muros que tienen los trailers. Digo, eso es una buena práctica para que ustedes se conozcan este tipo de detalles. Miren, abajo rayos X en un vagón de ferrocarril donde hay personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí, por ejemplo, para el tema de mandamos personas y pueden ser ya sea ilegales o temas de corrupción, contrabando o algo por el estilo. Arriba, por ejemplo, vemos la foto de la persona con una peluca en tema de droga y abajo la inspección a un tanque de gasolina porque muchas veces también son modificados este tipo de unidades. Entonces vamos a garantizar la revisión de los diferentes puntos en las unidades, en los trailers, en los tractores y minimizar el riesgo de una eventualidad que pudiera impactar directamente al cliente. Educación y entrenamiento. Debemos de proporcionar un programa de concientización en la seguridad. ¿A qué va esto? Muchas veces las empresas capacitan y resulta que de la noche a la mañana nos tenemos que certificar en CityPad. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Debemos de garantizar que el entrenamiento sea real. No es nada más de decirle a la gente, a ver, ahí les va, este es el CityPad, nació del 11 de septiembre, ya vámonos. Todos contentos, sí. De acuerdo, cuando vengan a auditarnos es lo que tienes que decir. No, tiene que llevar conciencia, oye, desde el uso de tu badge, desde la computadora, desde quién entra, quién sale. Oye, si encuentras una persona que no esté identificada en el piso de producción, notifícala al de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que los guardias ya lo conocen y le dan acceso como a Juan por su casa. Entonces eso pudiera ponernos en riesgo a todos. Ahí hay que garantizar la operación del sistema realmente para que esto pueda minimizar lo que es la vulnerabilidad de nuestro sistema. Bueno, educación, entrenamiento, procedimientos para el manifiesto. Manifiesto completo, lo que son legibles, precisos y remitidos a la aduana antes de que arribe el embarque. Ahí el tema de los manifiestos previo a la colecta del embarque o al envío de los mismos deben de estar bien llenados, legibles, precisos y remitidos hacia, que tengan todas las indicaciones de hacia quién va, quién lo va a transportar, cómo va a ser trasladado el material, de dónde va a salir, cómo va a salir. Temas de seguridad en el transporte. Aquí lo que nosotros debemos de garantizar desde la planta es la integridad de las unidades, de acuerdo que estamos empleando para poder enviar este material. Hay ciertas limitantes aquí en México, al menos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que si yo contrato una empresa, esta empresa debe tener ciertos registros ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de que fueran mercancías peligrosas o materiales altamente peligrosos o radiactivos o algún material especial deberían de tener ciertas acreditaciones las empresas de logística que yo emplee para esto, ¿de acuerdo? No se trata de contratar a cualquier persona que traiga una camionetita y que me vaya a echar fletes. Ese es un error que pasa mucho en temas de tener City Patio. Digo, muchas empresas no la tienen, muy pocos sí la tienen y estas que las tienen sí deberíamos de lidiar con este tipo de detalles.
Lo que es la protección de los compartimientos y paneles internos, evitar que estos estén modificados. Hay que hacerle revisiones a nuestro cliente en caso de que, perdón, a nuestro proveedor en caso de que tengamos a una empresa contratada en temas de transporte. Materiales que no estén en los manifiestos, hay que evitar, pues ahora sí que la descarga de estos materiales o la carga sin estar previamente registrados en los manifiestos de envío de embarque a la aduana. Señalización de la manipulación indebida. ¿Qué pasa mucho? Que a veces llegan embarques sin el etiquetado completo. Hay que validar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no llega la etiqueta, no llega la dirección, no llega el material, no nos dice qué es lo que contiene la caja. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que resguardar información, hay que tomar evidencia fotográfica y hay que minimizar el porqué de este tipo de detalles que pasan sí o sí. Seguridad física. La empresa debe de contar con mecanismos para disuadir, impedir o descubrir la entrada a las instalaciones de personas no autorizadas. ¿A qué va la seguridad física? Controles de accesos, de acuerdo, temas de alarma, temas de cámaras, lo que es seguridad patrimonial, en temas de intrusión, temas de circuito cerrado de televisión, temas de DVRs, temas de el site, el control de la información, todo eso en tema de seguridad física, tema de torniquetes, puertas controladas, tema de registro de llaves, tema de control de llaves, barreras físicas y ya. Entonces son bastantes cosas las que nosotros deberíamos implementar. Aquí es donde viene el tema de la inversión robusta. ¿Por qué? Porque muchos de estos sistemas son sistemas caros, elevados en precio y pues se requiere personal especializado para su instalación. Control de acceso físico, la empresa debe contar con estos mecanismos para visitantes, para proveedores, para contratistas y todas estas personas alineado a lo que es el SUA. Digo, una cosa es el control de acceso físico más la documentación que le tienes que pedir. Si es un contratista, si es un visitante. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida y decimos, control de accesos. Sí, trae su credencial de su empresa, pero no es un documento oficial. Mira, trae su SUA. Perfecto, ya cubrió una parte. Ahora tengo que llevar su registro. Señor, ¿me presta su IFE? Sí, claro, y registro. Ha pasado en el tema, digo ahí, mi recomendación es que ustedes no se queden con las IFES. ¿Por qué? Porque también ese es otro problema. ¿Qué pasa? Que se puede hacer mal uso de la información. ¿Por qué? Porque el oficial prácticamente tiene acceso a todos tus datos en tu IFE. Y ha pasado que muchas veces los oficiales, llega una persona, deja su credencial y de volada ya está investigando datos. Entonces eso hay que minimizar al respecto. Este tipo de contactos cuando no se tengan la capacitación adecuada o la especialidad por parte de la empresa de seguridad. Tema de control de accesos, control de salidas, ingreso, egreso. Pasa también que ante la Constitución, pues no, tú no puedes privar de la libertad a nadie. Y nos ha pasado, en alguna empresa nos llegó a pasar, que una vez una persona en la cual perdió su pase de acceso, porque los pases eran controlados para saber a quién iba a visitar y todo esto de manera física, no teníamos un iPad o un sistema de registro electrónico, y se implementaron unos registros físicos. ¿Qué pasa? Que esta persona pierde su registro y ya estando dentro de planta lo pierde y pues va con el ingeniero y tardó como media hora buscando al ingeniero. El ingeniero estaba en una junta, etc. Duró como una hora y se molestó la persona y dijo, ¿sabes qué? Te voy a demandar porque me estás privando de la libertad. Entonces hay que minimizar ese tipo de detalles diciéndole a la gente, oye, te pido no pierdas esto. Si la gente lo sabe, lo puede hacer, te puede demandar porque prácticamente sí los estás privando de la libertad. Sin embargo, hay que decirles desde el inicio, señor, le pido conserve este documento es de alta importancia en nuestra organización para permitirle la salida a su domicilio, ¿no? Si tengo un transporte y solo necesito contratar a un chofer de una empresa, debe de existir algún documento como un contrato para prever la responsabilidad que ahora tenemos con el personal que presta sus servicios o toda la responsabilidad es de su patrón. Si tengo una empresa y solo necesito contratar un chofer de una empresa transportista, ¿te refieres a que el chofer tú lo terminaste contratando de planta o tú nada más tienes un transporte y ese transporte viene con una persona y a ti te venden el servicio de transporte de manera integral? Digo, si me puedes aclarar ahí. Y que ahora tenemos con el personal para prestar un servicio, prever la responsabilidad. O toda la responsabilidad es de su patrón. Pues prácticamente llegó a lo mismo. Tú eres la responsable de quién contratas. Tú tienes que garantizar, en caso de que esté certificado en OEA o CityPath, de garantizar que toda tu cadena de suministros sea segura y sea confiable. Si no logras garantizar eso, ahí tenemos un gap de oportunidad. ¿Por qué? Porque prácticamente
estás poniendo en juego lo que es la cadena de suministros y eso pudiera impactar en temas comerciales a tu empresa. No, se está contratando de planta, solo es temporal. Pues sí, sería eso. Tú, digo, hay que hacer acuerdos. La empresa, si tú estás contratando a la empresa te debería dar este soporte, decirle, oye, necesito que cumplas esto o que le platiques a tu gente esto y de que cada que haya un embarque, por ejemplo, que alguien haya tratado de entrar dentro de una camioneta o cuando mandes a la persona a mi empresa, necesito que no venga acompañado, no sé, que tú le pongas ciertas limitantes de acuerdo a la operación. ¿Por qué? Porque si no se las pones, prácticamente te estás poniendo en riesgo. Resulta que tienes contratada a una unidad de transporte y te mandan hoy a Luisito, después te mandan a Juanito, después a Enrique. Lo que nosotros hacíamos en este caso es pedir toda la documentación de quiénes son los transportes, quién es el personal que va a llegar a mi planta, con qué tipo de unidad va a llegar, cada cuándo me va a ir a visitar, todo eso lo tienes que pedir. Igual, transporte de personal, son socios comerciales. ¿Qué es lo que se hace? Pídele a tu transporte de personal que te mande una carpeta en donde te diga quiénes son sus choferes, quiénes van a entrar, cómo van a entrar, de dónde vienen, eh, e incluso muchas veces me ha pasado que te mandan las solicitudes de empleo de esta persona, cuál es su capacitación, a qué se dedica, etc. Si tú quieres cerrar todo este gap y minimizar la vulnerabilidad que pudieras tener a tu planta, hay que irnos más al fondo. Digo, no se trata de ser extremadamente payasos en este aspecto, sin embargo, debemos de extremar medidas porque la seguridad vienen dos temas. Tú vas a obtener ciertos beneficios en temas fiscales, legales y de transporte, pero debes de garantizar que todo esto beneficie a tu cliente y minimice los riesgos para tu empresa, ¿sí? La empresa debe contar con procedimientos escritos, selección y contratación de socios comerciales, lo que decíamos, proveedores de partes y motores de materia prima, y exigirles que cumplan con las medidas de seguridad establecidas conforme al análisis de riesgo. Haz tu análisis, determina qué puede pasar, ¿sabes qué? Es una camioneta pequeña, pero que vive en tal colonia. Y resulta que esa colonia hay temas de actos vandálicos, o resulta que la persona se lleva la mercancía, pasa, y la deja estacionada fuera de la colonia de su casa. Entonces, y en la noche alguien sufre un atentado a la mercancía, alguien le pone algún aditamento y tú ni te diste cuenta, ¿de acuerdo? Entonces son detalles que hay que considerar en este punto, Ernestina. No sé si queda claro. Seguridad de procesos. La empresa debe establecer medidas de control para garantizar la integridad de la mercancía durante el transporte, manejo, despacho aduanero. Todo, todo, todo. ¿Cuál es la seguridad que yo tengo? ¿Sabes qué? La empresa de transporte se comunica cada media hora, tiene GPS, tiene monitoreo, tiene cámara, tiene todos sus aditamentos, ahí es donde cae este punto. Seguridad de los vehículos de carga y remolques. La empresa debe mantener la seguridad en los medios, en los contenedores, los carros de tren, los remolques, para protegerlos de introducir personas o materiales no autorizados. Punto importante. Y aquí me dice que deben de aplicar el tema de la seguridad, de los sellos de seguridad en los embarques. Hay una ISO, la ISO 17712, que es para sellos de alta seguridad. ¿De acuerdo? Debe de haber un procedimiento de sellos de seguridad. Cuándo se apertura un sello, cuándo se rompe, cómo se rompe, etc. ¿Cómo se dispone? ¿Por qué? Entre algunas otras cosas yo debería saber cómo se dispone este sello. Seguridad de la información y documentación. La empresa debe establecer medidas de seguridad para la prevención y la confidencialidad en temas de la integridad de la información y documentación. Lo que les digo es, debo de garantizar hacia dónde se va mi información, dónde se almacena, cómo se almacena, quién la tiene y desde este punto integrar todas aquellas medidas de seguridad que minimicen que la información ande indagando en todos lados. Digo, desafortunadamente no podemos controlar todo, por ejemplo, en redes sociales, en temas de internet, pues hay prácticamente es un mundo abierto en donde tú puedes descubrir a las personas. Pero, pues esos son riesgos que hay que tomar, hay que capacitar a la gente en tema de uso de redes sociales, en tema de que minimicen lo que es el exponer a las empresas, por ejemplo, viene un tema de confidencialidad de la información que si tú, por ejemplo, subes fotografías de tu empresa, pues estás exponiendo a todos en caso de que alguien quisiera visualizar qué hay, saber, etc., ante cualquier atentado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de educar a la gente en ese aspecto. Manejo e investigación de accidentes. Es necesario que existan procedimientos documentados para investigar y reportar
todos los incidentes en la cadena de suministro. Digo, nos llegó a pasar temas de robo a unidades como tal, a las unidades o camiones de los diferentes trailers que iban a entregar mercancía a nuestra empresa y de repente, ¡pum!, se los llevaban. Entonces, ¿a qué vamos esto? Es tratar de tener toda la investigación y si contratamos una empresa de transporte que él tenga todas las medidas de seguridad apropiadas para esto, para minimizar la pérdida o extravío de unidades, la pérdida o extravío de mi material, porque viene un tema de confidencialidad. Y cuestionense aquí, ¿qué pasa si el día de mañana me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Es que tal empresa se robó mi fórmula secreta. Y vienen temas comerciales, no solamente de CityPad, y pasa mucho. Resulta que yo trabajo en una empresa y robo componentes, ¿no? Bueno, no robo componentes. Trabajo en una empresa, va a una unidad, un tráiler y alguien intersecta al tráiler. ¿Qué es lo que va a hacer? Extrae el producto, el servicio o las partes y de ahí ya se pierde la confidencialidad de la información del cliente y voy a impactar a mi cliente final. Y el cliente final nunca se entera. Resulta que la patente se crea, la clona a otra empresa, digo, ya hay un tema de intereses, un tema legal, etc. Y resulta que la otra empresa se entera, hace un clon igualito y ya después van a andar las partes de mi empresa, pues ahora sí que indagando en la red o vendiéndose de otra manera. Entonces, es muy importante, o en el mercado negro incluso, en temas de aeroespacial, me tocó mucho, lo que nosotros controlábamos era eso, las partes no deberían de llegar al mercado negro. Gestión aduanera. La empresa debe contar con procedimientos documentados donde se establezcan políticas de operación con aduanas, ¿de acuerdo? Cumplir las diferentes leyes aduaneras. Bueno, aquí en la ley aduanera, la ley fiscal, tema de hacienda y garantizar que todos los puntos se cumplan. Digo, aquí va muy ligado al tema del IEPS y el IVA o empresas que están en la categoría del SAT. Hay que garantizar ahí estas temas de exportación, importación, recintos fiscales, temas aeroespaciales, temas de transporte, son muchas de las empresas que se acreditan ante estas normas. Asimismo, tener personal especializado para import-export y procedimientos documentados que verifiquen la información, ¿de acuerdo? Áreas críticas, ¿qué debería yo de hacer? Revisar los antecedentes laborales del personal, penales, cuestiones de privacidad, no discriminación, las pruebas antidoping, pruebas socioeconómicas en temas de contratación de personal, porque prácticamente las personas aquí somos los más vulnerables en un tema de CityPad y OEA. ¿Por qué? Porque pudiera llegar un tercero, pudiera haber una amenaza o pudiera haber un acuerdo con algún tercero que está de fuera de planta y ahí vamos a afectar a la organización. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tener simulacros, cómo actuar en caso de presentarse alguna situación. Por ejemplo, lo que se hace, pasa mucho, ahí les va un caso real, que a veces llegan paquetes sin destinatario puntual y llega una persona y dice, oye, traigo este paquete para recursos humanos. ¿Y qué es lo que normalmente le dice el guardia? Ah, usted viene con la señorita Lupita Martínez. Ah, sí, ella es la de recursos humanos. ¿Y qué hizo la persona? Ya obtuvo el dato. Entonces, es algo muy interesante que hay que capacitar a las personas. Oye, no puedo dar información, no puedo hacer esto, no conozco a la persona, el paquete no viene con el rótulo adecuado, entonces no se lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque puede ser un paquete en donde venga algún dispositivo explosivo, en donde vengan drogas o vengan ciertos armas o cualquier otro tema de contaminación, se le llama contaminación, algún otro contaminante que pudiera ocasionar algún peligro dentro de mi planta. Solicitud de información y personal sin identificación. Normalmente, ¿qué es lo que piden? Ahí hay que identificar en un procedimiento de control de accesos qué tipo de documentación sí es oficial y qué tipo de documentación no es oficial para ti como empresa. No sé si tengan algunas dudas, la verdad este tema es un poquito más extenso, es muy documental, sin embargo es muy interesante por el tema de aduanas, ya que aquí también podemos ahorrarle bastante dinero a las empresas, poder obtener beneficios fiscales, beneficios en el tema de exportación, importación, beneficios en el tema aduanero. Es algo interesante que nosotros podemos implementar. Lógicamente va a constar de algún tema de presupuesto. ¿Y a qué va esto? Tema de cámaras, infraestructura, tema de camiones, 3PL, se pueden certificar CityPad o EA. Ahí van dos cosas interesantes para empresas 3PL. Mira, ahorita según hasta donde recuerdo había un tema que te acreditaba en ambas y tú hacías una certificación en OEA y cubrías varios puntos para CityPad.
Dependiendo, bueno, el alcance que queramos, aquí depende de tu cliente, también hay que considerar el cliente que nosotros tengamos y hay que ver los requerimientos de ellos. Si tú vas a exportar, digo, aquí vas a tener que cumplir principalmente si exportas a Estados Unidos, CityPath, y desde ahí ya tú vas a tener que integrarte al tema de OEA por temas de exportación e importación en el tema del IMEX. Entonces, yo te diría, se pueden certificar en las... Gente Eugenia, gente Eugenia, gente Eugenia, gente Eugenia. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Ninguna. Ok, perfecto. Digo, si tienen dudas con toda confianza, les voy a pasar mi mail, o más bien viene aquí en la presentación, para pues poderles apoyar al respecto. Eugenia, con toda confianza, déjame te investigo muy puntual en caso de tu cliente. Yo te recomendaría investigar con el cliente cuáles son los requerimientos que te puede pedir y pues ya al momento de que tú te vayas a certificar, pues pudiéramos ver si es muy requerido para ustedes y pues los beneficios que pudieran obtener, ¿no? Porque a fin de cuentas es un tema digo, todas las empresas logísticas, la mayoría de estas, pues sí se certifican. ¿Por qué? Porque viene otro tema. Digo, ustedes entran, donde recuerdo, todas las empresas logísticas, de acuerdo a las exportadoras e importadoras, se certifican en OEA CityPath, pero aquí depende de ustedes. Normalmente ustedes, hasta donde recuerdo, son gestores o terminan siendo gestores de alguna empresa o intermediarios en temas aduaneros. Digo, sí lo hacen muchas empresas, pero depende de tu cliente, ¿de acuerdo? Ahí depende de lo que te pide el cliente para que tú le des ese soporte y esas garantías al momento de que vayas a exportar o importar un material, porque prácticamente son subcontratados logísticos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, pues listo, digo, quedamos al pendiente. Nos vemos ya en la tarde noche y ya casi se los garantizo, ya no me van a ver. Entonces, quedamos a sus órdenes, quedamos al pendiente. Les deseo tengan una excelente tarde y pues con gusto nos pueden escribir. ¿De acuerdo? Ya tienen mis datos. Quedo al pendiente y quedo a sus órdenes. Cuídense. Coming out in